Buenas tardes a todos. Hoy vamos con la sesión número 8. Hoy nos vamos a meter con el tema del ruido. No sé si será la última o si tenéis intención de que continuemos. Luego al final lo hablamos. Hoy está con nosotros Marcos Maica, que es compañero de la Agrupación Astronómica de Madrid y que en varias ocasiones nos ha sorprendido con sus conocimientos sobre el tema del ruido. Entonces le pedí que hoy hiciera un poco la parte de la introducción teórica para que luego pudiéramos ver las herramientas. Entonces, muy sencillamente, la idea es que Marco nos haga esa introducción sobre las estimaciones de ruido en cámaras CMOS, que lleva tiempo estudiándolo, y después yo solo quiero poner una transparencia para intentar ordenar un poco las ideas y ya meternos en un procesado para ver sobre la marcha cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo ya os dejo ahí. Marco. Entonces, ¿puedo yo ya compartir pantalla, no? Bueno, pues gracias, Leo. Pues ya como decía Leo, veis que vamos a hacer una primera parte teórica en donde revisamos pues qué es el ruido, cuáles son las principales fuentes de ruido y cómo también está relacionado con parámetros de las fotos, como los tiempos de exposición o el ISO. Y luego al final pues también hay una parte de cómo estimar numéricamente cuánto contribuye cada fuente de ruido para tener una idea de cuál es la que más nos afecta. Bueno, entonces, como primera transparencia puse esto simplemente para, como el ruido está asociado a las señales, pues para revisar qué señales recoge la cámara, recoge el sensor. Bueno, pues ya sabéis, el sensor se compone de una matriz de píxel. Cada uno de los píxeles tiene asociado un fotosito, que es como un pequeño depósito, en donde se acumulan electrones. Entonces, los electrones se acumulan aquí cuando se les da energía y esa energía le viene de los fotones. Entonces, uno de los parámetros que caracteriza la cámara es la eficiencia cuántica, que es pues el porcentaje de fotones que es capaz de meter un electrón en el fotosito. Entonces, mientras está haciendo la foto, nosotros recogemos electrones tanto del objeto que queremos fotografiar como de la señal de contaminación luminosa que tenemos. Y luego también se recogen electrones que han cogido esa energía por temperatura, ¿no? La agitación térmica es una... O sea, la temperatura es una medida de la agitación que hay en los átomos y alguno estadísticamente puede tener energía suficiente para que los electrones se acumulen en el fotosito. Entonces, cuando ya se cierra el obturador, nosotros tenemos aquí señales procedentes de estas tres causas. Después viene la etapa de amplificación, que eso depende del ISO que nosotros ponemos en la cámara. Si nosotros ponemos un ISO 100, esto se queda tal cual. Pero si ponemos un ISO superior, pues por ejemplo un ISO 1600, correspondería a una amplificación de 16. ¿No? Esta señal se multiplicaría por 16. Esto de forma analógica. La siguiente etapa, bueno, aquí en la amplificación también la cámara introduce una señal que es el offset. Esto se introduce porque es más fácil leer las señales cuando no son muy pequeñas, con lo cual es bueno sumarles una pequeña cantidad. Y también esto previene problemas a la hora de calibrar. A la hora de calibrar nosotros restamos, cuando restamos, por ejemplo, la señal de un bias, estadísticamente algún píxel puede tener un valor muy alto y al hacer la resta que esto dé un valor por debajo de 0, con lo cual se perdería la información de ese píxel. Entonces, tener un offset es bueno para esas operaciones. De hecho, me parece que en PixInsight hay un parámetro que es el pedestal, donde también uno puede poner aquí un nivel para prevenir este tipo de problemas cuando se hacen calibraciones. Luego viene la etapa de lectura y la conversión a un valor numérico, en el conversor analógico digital, que dependiendo de cada sensor, pues puede ser de 12, 14 o 16 bits. Bueno, pues al hablar de señales y de ruido, hay dos magnitudes importantes, que son los electrones y el ADU. El ADU viene del inglés de Analog to Digital Unit, que son las unidades que produce el conversor analógico digital. Los electrones se utilizan porque es la medida más fina para medir la cantidad de señal que recoge el sensor. No hay nada más pequeño que un electrón. Y los ADUs porque es la unidad que se utiliza a la hora de escribir el número en el fichero, con lo cual esto determina el rango dinámico de la cámara. Por lo tanto, estos dos parámetros son importantes pues, a la hora de hablar de señales y ruido.
Luego existe lo que se llama el DN, el Digital Number, y es que algunas cámaras pueden convertir la señal que sale del ADC a otro nivel de bits, ¿no? A lo mejor el ADC es de 12 bits y escriben el fichero con 16 bits. Por eso este número y este pueden ser diferentes. Pero lo realmente importante está aquí, porque esto es lo que realmente determina el rango dinámico de la cámara, ¿no? El rango dinámico es la cantidad de intensidades de luz diferentes que la cámara puede distinguir. No por escribir ese número con más bits va a tener más niveles, ¿no? Vale, pues entonces el ruido está asociado a la señal. Entonces tendremos ruido asociado a la luz que viene del objeto, a la contaminación luminosa, a la señal térmica. Y luego también hay otro ruido que se llama el ruido de lectura, que no es exactamente igual a los otros, sino que tiene que ver con la precisión con la que la máquina lee esta señal, ¿no? El ruido de lectura depende de la electrónica de la cámara. Entonces, aquí yo he puesto un ejemplo, para la Sony A7S de cómo se convierte la señal que recoge el sensor a la señal que produce el conversor analógico digital, ¿no? La Sony es una cámara que tiene un fotosito de 150 y tantos mil electrones y tiene un conversor analógico digital que escribe en 12 bits, con lo cual un número entre 0 y 4000, bueno, son 4096 niveles, un número entre 0 y 4095. Vale, si os fijáis, el rango dinámico de la cámara disminuye mucho por el hecho de utilizar un conversor analógico digital de 12 bits, ¿no? Tenemos solamente 4096 niveles diferentes. Eso hace que hagan falta 38 electrones para que cuente una unidad en la salida del conversor analógico digital. Por eso existen en las cámaras lo que se llama el error de cuantización, es decir, hacen falta 38 electrones aquí para que, digamos, se registre un cambio en la luminosidad en el fichero. Entonces, existe en las cámaras un parámetro que se llama la unidad de ganancia en electrones ADU y que en el caso de la Sony, con los datos que yo tengo puestos aquí, estaría situado en 3800 ISO. Si yo pongo aquí 3800 ISO, el factor multiplicativo que va a aplicar aquí es multiplicar por 38. Si los electrones que hay aquí los multiplica por 38, ya sí, cada electrón que hay aquí producirá una unidad aquí. Por tanto, por ejemplo, si nosotros quisiéramos fotografiar objetos que son muy débiles, no es bueno utilizar sensibilidades muy bajas porque tienen un error de cuantización grande, ¿no? Entonces, por eso en las cámaras suele ser importante saber dónde está el punto de ganancia unidad en electrones ADU. Pues, por ejemplo, aquí en la Sony ya lo veis, en torno... Me parece que si lo busquéis por internet anda en 4000 y algo, ¿no? Estos son, pues, valores orientativos, ¿no? Aquí, según estos parámetros, sería 3800. Vale, pues esta transparencia ya habla de ruido propiamente dicho. ¿Qué es el ruido? El ruido son fluctuaciones en la señal que nosotros recogemos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, dos imágenes. Esta imagen de la izquierda es una imagen que diríamos que tiene mucho ruido. Es una toma única de 3 minutos de una región. Y esto es un promedio de 60 tomas de 3 minutos. Si nosotros nos fijamos en un píxel concreto de esta imagen y nosotros hacemos, pues, las 60 tomas de 3 minutos, veremos que ese píxel no siempre recoge los mismos valores. Y eso está causado porque los fotones no llegan de forma uniforme, ¿no? Los fotones llegan de forma irregular, así que en este tiempo unas veces se coge algún fotón más y otras veces algún fotón menos. Entonces, esto de aquí, el promedio de todos estos valores sería la señal y el ruido lo que da una idea es de esta dispersión de valores. Entonces, el ruido que hay asociado a una señal se puede demostrar que es del orden de la raíz de la señal, es decir, esta dispersión de valores es del orden de la raíz de S. Si nosotros tenemos una señal de 100 electrones, la dispersión será de alrededor de 10 electrones. La relación señal-ruido pues va a ser también la raíz de S, de forma que cuanta más señal cojamos, mejor es la relación señal-ruido. Por eso en las fotografías diurnas este efecto no tiene mucha importancia. Entonces nosotros con el promediado lo que conseguimos es evitar este rizado, ¿no? Si por ejemplo en una única imagen nos fijamos en dos píxeles vecinos que tienen un nivel de luminosidad muy próximo en realidad, en una sola toma tendrán unas diferencias grandes entre uno y otro. Sin embargo, cuando ya la imagen está promediada ya no. Entonces eso es el ruido que está asociado a la señal.
Y ahora, exactamente, ¿qué es lo que indica el numerito, ¿no? El que sea, por ejemplo, un ruido de 10 electrones. Pues ese número lo que representa es lo que se conoce en estadística como desviación estándar. Y la desviación estándar, bueno, tiene esta fórmula, pero lo importante es que la desviación estándar define una región en torno al valor medio en donde se encuentran enmarcados la mayoría de los valores, en concreto el 68% de los valores estadísticos. Es decir, de esas 60 tomas que yo presentaba antes, el 68% de esas tomas tuvieron un valor entre 90 y 110, entre 100 más menos 10 electrones. Ese es el significado de este numerito, el número que define el ruido. Y ya os digo, se mide en electrones porque es la unidad más fina, ¿no?, para hacer referencia a señales y ruidos. Una forma de comprobar que la luz llega con esta dispersión puede ser fijarnos en un flat. En un flat, si nos fijamos nosotros en el centro de una imagen de flat ya calibrado, o sea, quitándole los guías, se supone que todos los píxeles tendrían que tener la misma luminosidad. Pues en realidad no la tienen, sino que tienen unas ciertas fluctuaciones. Pues si hacemos una estadística de una región así, aquí podemos ver que tiene una media de 784 y tiene una desviación estándar que es aproximadamente la raíz de esa señal. ¿De acuerdo? Estas mediciones están hechas con una ganancia de un electrón por ALU, ¿no?, para que estos valores correspondan a electrones directamente. Pues cuando tenemos esa ganancia podemos comprobar aquí que la luz llega con esa dispersión. Pues bien, de las distintas fuentes de ruido que nosotros tenemos, las que se comportan de esta forma, es decir, las que tienen un ruido que es del orden de la raíz de la señal, son el ruido que procede de la señal del objeto, el que procede de la contaminación luminosa y el que procede de la señal térmica. Es decir, 3 de las 4 fuentes principales de ruido que va a tener la imagen. La otra fuente de ruido, la cuarta, es la que llamamos ruido de lectura, que eso no depende de la señal, eso depende de la precisión con la que la electrónica de la cámara lee el valor. Y eso es un valor que mejora con la ganancia. Cuanto mayor es la ganancia, menor es el ruido de lectura. Aquí arriba yo lo que trataba es de poner un ejemplo para explicar el por qué aumentar la ganancia hace que mejore la precisión a la hora de hacer la lectura. Y el ejemplo que ponía, pues, es un ejemplo de, por ejemplo, imaginemos que queremos medir el grosor de una tuerca que tiene un grosor de 3,2 milímetros. Y lo queremos medir con una regla que tiene una precisión de 1 milímetro. Con una precisión de 1 milímetro, nosotros no podemos observar la décima de milímetro. Sin embargo, si nosotros aplicamos una ganancia al grosor de la tuerca multiplicando por 10, es decir, poniendo 10 tuercas una encima de la otra, si nosotros medimos con la regla, la altura de esto tendrá 32 milímetros. Pues dividiendo por 10 sabemos que el grosor de cada tuerca es 3,2 milímetros. Es decir, con la misma regla de 1 milímetro hemos sido capaces de precisar con la décima de milímetro. Pues algo así ocurre con la electrónica de la cámara. Si nosotros amplificamos la señal antes de leerla, la vamos a poder leer con más precisión. Por eso, si en nuestra foto predomina el ruido de lectura, va a ser bueno que nosotros hagamos la foto con ganancias mayores, porque va a tener un menor ruido de lectura. Con lo cual, el saber cuál es el ruido que más nos influye nos puede ayudar a tomar buenas decisiones a la hora de hacer las fotos. Bueno, aquí en esta transparencia lo que analizo es qué ocurre cuando ya hay más de una fuente de ruido, ¿no? Imaginad que tenemos una fuente de ruido, por ejemplo, de 4 electrones y otra que tiene 3 electrones. Pues, ¿cuánto ruido tengo en total? Uno podría pensar que, pues 4 y 3, 7 electrones. Pero bueno, puede ocurrir que las dos señales contribuyan positivamente o contribuyan negativamente, pero también puede ocurrir que una contribuya positivamente, otra negativamente o viceversa. Entonces, si las dos fueran opuestas, tendría 1. Si las dos fueran iguales, tendría 7. Pero como estadísticamente puede ocurrir una cosa u otra, al final será algo intermedio. Bueno, se puede demostrar matemáticamente que el ruido se suma de forma cuadrática de esta forma. En este caso, para un ruido de 4 y un ruido de 3, tendría un ruido total de 5. Estaría entre 1 y 7. Vale, pues aquí en esta tabla, yo creo que una de las cosas quizá más interesantes es ver qué ocurre cuando yo tengo dos fuentes de ruido y una empieza a ser más grande que la otra. Por ejemplo, yo aquí tengo un ruido R1 de un electrón, esto simplemente por comparar, y un ruido R2 de 2, 3, 5 y 10 electrones. Este es el ruido total calculado de esta forma.
Aquí vemos que cuando el ruido 2 es el doble que 1, ya el ruido total se parece mucho. Si la relación de estos dos ruidos se va haciendo mayor, al final el ruido total se parece mucho, mucho al ruido mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que enseguida, en cuanto una fuente de ruido es mayor que otra, se convertirá en la fuente predominante, de forma que no va a merecer la pena que nosotros nos esforcemos mucho en mejorar el ruido pequeño si tenemos un ruido más grande al lado, ¿no? Entonces, por eso creo que puede ser interesante tratar de identificar de cada una de las fuentes de ruido que tenemos cuál es la que más nos está afectando. Entonces, tenemos 3 fuentes de ruido que se comportan como la raíz de la señal y una fuente de ruido que es siempre constante. Al final, el ruido total se va a calcular de esta forma, de forma cuadrática, y bueno, pues veréis por internet también esta fórmula, donde en vez de poner el ruido ponen la señal. Pero bueno, simplemente porque si el ruido es la raíz de la señal, pues el ruido al cuadrado es la señal, ¿no? Entonces, estas 3 partes de la expresión del ruido pues son la señal. Y esto es el ruido de lectura al cuadrado. Vale, entonces ahora, ¿qué relación hay entre todo esto y los tiempos de exposición que nosotros utilizamos a la hora de hacer las fotos? Bueno, pues tenemos 2 tipos de ruido, el que es del orden de la raíz de la señal y luego el ruido que es constante. Vamos con el primero. Si un ruido es del orden de la raíz de la señal, vamos a ver cuál es la relación señal a ruido si hacemos una foto de 10 minutos o si hacemos 10 fotos de 1 minuto. Ahora ya sabemos, cuando hacemos 10 fotos, cómo sumar los ruidos de cada una de ellas y podemos hacer el cálculo de esa relación. Bueno, no me meto en describir estos valores, pero esto de aquí arriba es lo que hablábamos antes, ¿no? Para una foto la relación señal-ruido es la raíz de la señal. Y cuando tengo 10 fotos, como los ruidos se suman de esta forma, operando y simplificando, llego a obtener exactamente lo mismo. Es decir, de cara al ruido que se comporta como la raíz de la señal, es exactamente lo mismo hacer una foto de 10 minutos que hacer 10 fotos de 1 minuto. Es decir, no por el hecho de hacer fotos muy largas vamos a mejorar el ruido que llaman SOT, el ruido de la señal del objeto, el ruido debido a la contaminación luminosa o el ruido debido a la señal térmica. Sin embargo, con el otro, el ruido de lectura, si hacemos la comparación, para una sola foto, la relación señal-ruido, como solo una, pues es señal partido por el ruido. Y si hacemos n fotos, o sea, por ejemplo 10 fotos, pues nosotros sumaríamos los ruidos de cada una de esas 10 fotos de forma cuadrática y haciendo esa operación y simplificando, vemos que la relación señal-ruido disminuye con raíz de n, empeora con raíz de n. Es decir, si hacemos muchas fotos para ese mismo tiempo, la relación señal-ruido va a ser peor. Es decir, desde el punto de vista del ruido de lectura, sí que es muy interesante el hacer exposiciones largas. De hecho, las cámaras CCD suelen ser mejores en todo que las cámaras CMOS, salvo en el ruido de lectura. Por eso yo creo que es muy típico de las cámaras CCD emplear tiempos de exposición muy grandes para compensar su principal defecto, que es el tener un ruido de lectura grande. Vale, pues entonces, si hacemos un resumen de las distintas fuentes de ruido que tenemos, pues tenemos, por un lado, el ruido que procede de la señal del objeto. Esto no tiene remedio, eso pues siempre será así. Es decir, en el futuro, aunque existan las mejores cámaras con la mejor tecnología, siempre tendremos que integrar durante un tiempo largo, porque la llegada irregular de los fotones no va a cambiar eso. Los que podemos controlar son estos otros 3, ¿no? El ruido de la contaminación luminosa, que se podrá corregir utilizando filtros, o bueno, lo evidente, irse a una zona más oscura. El ruido térmico, pues que sería refrigerando el sensor, y el ruido de lectura, que tiene 2 formas de corregir lo que es subir el ISO o subir el tiempo de exposición. Y luego todos estos ruidos, por supuesto, pues mejoran con el tiempo total de integración de la foto. Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir para mejorar la relación señal-ruido de la foto? Pues dependerá sobre todo de cuál es la principal fuente de ruido. Entonces, sería interesante estimar cuánto vale cada una. Pues entonces, ¿cómo estimar cuánto vale cada una? Pues empezando por la contaminación luminosa, pues uno podría hacer sus propias pruebas, ¿no? Disparar en el cielo a una región que fuera muy oscura y la principal fuente de señal sería debido a la contaminación luminosa. Pero bueno, ya hay por ahí por internet sitios en donde se pueden hacer estas estimaciones. Robin Glover, que es el desarrollador de SharpCap, tiene en su página web una especie de calculadora
de la señal de contaminación luminosa. ¿Esto de qué depende? Pues depende de la región en la que nos encontremos, del SQM, la calidad del cielo, y va a depender también de la cantidad de señal que recoja nuestro sensor, que dependerá por un lado de la óptica, de la luminosidad de nuestra óptica, y por otro lado de la sensibilidad de la cámara, ¿no? La sensibilidad de la cámara, ¿qué es sensibilidad? Pues una cámara muy sensible es la que recoge muchos electrones para una fuente dada, ¿no? Y cuando se recogen muchos electrones, pues cuando el píxel es grande y cuando la eficiencia cuántica es grande, ¿no? Pues entonces estos son los parámetros que habría que aportar aquí para hacer el cálculo. También se puede hacer una estimación con filtros, ¿no? Tú puedes poner aquí filtros de banda estrecha, indicando el ancho de banda, y con eso también pues hacen sus correcciones. Entonces de aquí obtienes un valor para la señal de contaminación luminosa en electrones por píxel por segundo. Teniendo en cuenta los segundos que dure tu foto, pues ya puedes saber cuántos electrones tienes en cada píxel debidos a la contaminación luminosa. ¿Cómo estimar la señal térmica o estimar el ruido de lectura? Pues lo más sencillo y mejor sería consultar con los parámetros que da el fabricante. Los fabricantes de cámaras astronómicas como QHI o ZWO suelen proporcionar estos datos, ¿no? Por ejemplo, la señal térmica se mide en electrones por píxel por segundo para cada una de las temperaturas, ¿no? A mayor temperatura, pues más señal térmica. Y el ruido de lectura, pues lo mismo. El ruido de lectura es función de la ganancia. Pues un determinado ruido de lectura en electrones, esto no es por píxel, o sea, por segundo, porque esto es fijo. Pues se mide en electrones y es función de la ganancia. ¿Qué ocurre si no tenemos esos parámetros? Pues se pueden calcular a mano o se pueden calcular con una utilidad de PixInsight, que ahora os la mostraré. Por ejemplo, aquí yo tengo los resultados de hacer, para la señal térmica, pues los resultados de hacer una serie de exposiciones con la tapa de la cámara puesta con distintos tiempos de exposición y ver cuál es la señal que recoge el sensor, la señal media. Entonces, si os fijáis, para tiempos de exposición muy cortitos, pues se recogen valores muy bajos. De hecho, lo que se recoge es el nivel más bajo, que es el offset que ha puesto la cámara en el fotosito. Y cuando ya llegamos a tiempos de exposición más altos, ya empieza a entrar la señal térmica. Entonces, la señal térmica es función tanto de la temperatura como del tiempo. Es lineal, el doble de tiempo es el doble de señal, con lo cual, cuando ya empieza a predominar la señal térmica, aquí lo que tengo es una recta. Pues midiendo la altura, esto para el tiempo que ha transcurrido, o sea, los electrones que ha recogido para el tiempo que ha transcurrido, pues tienes una idea de cuánto vale la señal térmica. Y el ruido de lectura, pues el ruido de lectura, por ejemplo, la señal que introduce la cámara, el offset, esto es una señal que pone fija, ¿no? Eso no tiene error, el error viene a la hora de leerla. Entonces, el ruido de lectura, una buena estimación es la desviación estándar de un bias. Un bias lo que hace es leer esta señal. Digamos que esto os podría dar una idea más o menos de cuánto valen estos ruidos o estas señales en la cámara. Ahora, PixInsight tiene una utilidad que se llama Basic CCD Parameters, que hace todos estos cálculos aportando como entrada unos flats, unos bias y unos darks. Los flats se utilizan para estimar la ganancia en electrones por ALO, ¿no? Porque, bueno, es un poco más complicado de explicar, pero tiene que ver con la media y la desviación estándar, ¿no? La media y la desviación estándar que se obtienen en las estadísticas dependen de este parámetro, ¿no? De la ganancia en electrones por ALO. Luego, con los bias se puede estimar el ruido de lectura y con los darks se puede estimar la señal térmica. Aquí solamente hace falta poner dos darks. Yo antes había hecho una serie de darks, pero bueno, con el primero y el último también se puede tener una buena estimación. Y luego, como datos, hace falta poner pues es la resolución del conversor analógico digital de la cámara y los bits con los que se escribe el fichero RAW. Entonces, con esto, esta utilidad pues da mucha información, da pues el ruido de lectura, da la corriente de oscuridad, da incluso el número de electrones que tiene el fotosito, el rango dinámico, etc. Bueno, pues digamos que esto es una utilidad mejor que hacerlo a mano. Es importante que si os metéis en estos libros y vais a hacer estas cuentas, que siempre las cosas se lean en formato RAW puro, para que no se haga ninguna conversión de los valores que están registrados en el fichero imagen. Bueno, y esto de aquí pues es un ejemplo de aplicación de estas cosas. Por ejemplo,
cómo estimar cuánto vale cada una de las contribuciones al ruido si yo me voy a hacer una foto a un sitio que tiene un SQM de 21,5 y planeo hacer la foto pues con una óptica que tiene una luminosidad de 5,6, con esta cámara, con esta temperatura del sensor, con este tiempo de exposición y seleccionando esta ganancia. Bueno, pues con lo que hablábamos antes, pues podríamos hacer una estimación del ruido de contaminación luminosa yéndonos a esta página web y haciendo las cuentas con estos parámetros, a mí me sale pues 5,80 electrones. El ruido térmico, pues lo mismo, nos vamos a la curva que aporta el fabricante para la corriente de oscuridad, miramos la temperatura con la que estamos trabajando, vemos qué señal tiene y con el tiempo de exposición hacemos el cálculo y obtenemos esto. Y luego el ruido de lectura, con la ganancia que nosotros estamos utilizando, miramos cuál es el ruido de lectura y es este de aquí. Pues aquí, por ejemplo, lo que tendríamos es predominancia del ruido de contaminación luminosa. O sea, en esta fotografía no merecería mucho la pena que yo enfriara más la cámara o que hiciera exposiciones más largas. Lo que más me mejoraría el ruido, la relación señal-ruido, sería pues, utilizar filtros, ¿no?, para reducir la contaminación luminosa. Si me hubiera salido más alto el ruido de lectura, pues entonces lo que me hubiera interesado es hacer exposiciones más largas. Como veis, pues tener una idea, no se trata yo creo de hacer cálculos detallados de estas magnitudes, pero sí tener una idea de cuánto valen puede ayudar a la hora de decidir cómo hacer las exposiciones. Y nada, pues así en conclusión, pues yo diría que se puede hacer una estimación más o menos de cuánto es la aportación al ruido, ¿no?, de cada una de las fuentes de ruido. Si uno no se quiere meter en estos cálculos, yo diría como recomendación general que tú disparas siempre lo más largo que puedas, ¿no?, los fotogramas lo más largos en el tiempo, siempre y cuando no te metas en otros líos, ¿no?, que puede ser pues saturación o problemas de seguimiento. Y nada, y lo único pues tener en cuenta que eso, que los tiempos de exposición muy largos lo que mejoran es el ruido de lectura fundamentalmente. Entonces, al final, para poder reducir el ruido en una imagen, la clave va a ser promediar. Entonces ya ahora las herramientas que hay en PixInsight, que son herramientas que tendrán muchas opciones, ya que ese promediado pues, puede tener que ver con los píxeles vecinos en una determinada distancia, puede actuar más sobre las regiones de más luminosidad, de menos luminosidad y menos sobre las de más luminosidad, puede a lo mejor también detectar los bordes para intentar evitar problemas con ellos, pero al final lo que hay debajo es un promediado, ¿no?, hacer un promediado para evitar esas fluctuaciones que en el fondo son el ruido. Y bueno, y nada, y esto es lo que yo os quería contar. Aquí os dejo unas referencias sobre un par de charlas muy interesantes de Robin Glover, el desarrollador de SharkCap, de Craig Stark, que es el desarrollador de PHD2. Estas dos charlas hablan de esto, del ruido y cómo medir el ruido. Y luego también, pues aquí algunas referencias a algunas cosas que por ahí llaman calculadoras de tiempos óptimos de exposición. En realidad el tiempo óptimo de exposición es infinito. Lo que ocurre es que llaman tiempos óptimos de exposición aquellos por encima de los cuales ya la mejora no es muy grande en la imagen. Es decir, hay un criterio por debajo, ¿no? Por ejemplo, Robin Glover también tiene una calculadora de este tipo en que establece un 5%, ¿no? Pues el tiempo de exposición óptimo considera que es el tiempo por encima del cual ya la cosa no mejora en un 5%. Y nada, pues algunos de los cálculos, para hacer estos cálculos, algunos de los datos que hacen falta, pues los podéis encontrar por internet. Yo aquí os pongo algunas referencias para estas dos cámaras que son muy típicas en astrofotografía. Y nada, y por mi parte eso es todo. Ahora viene lo importante, es una vez que lo tienes el ruido, el cómo reducirlo. Bueno, Marco. Yo es que ya te había oído, pero es que cada vez que te escucho esto me surgen ideas nuevas, ¿no?, y cosas. Seguro que hay preguntas, entonces yo abriría micrófonos ahora por si hay algún comentario antes de continuar y Claro. antes de pasarnos a la práctica. La documentación estará colgada y Sí. si hay dudas, a través de las notas que tenemos, os podéis dirigir para resolverlas. Yo se me ocurre un pequeño comentario, y es que cuando yo empezaba a hacer historias de estas para ver si conseguía acercarme a los parámetros que venían escritos en la información, una de las cosas que solemos meter la pata, y no es tontería, es que nos ponemos a hacer los dark, por ejemplo, tanto para medirlos como para aplicarlos con la tapa que viene de fábrica. Y a veces esas tapas son de plástico y
y no son opacas. Las cámaras que son astronómicas, la tapa suele ser de aluminio y eso sí que bloquea totalmente la luz, pero a mí me pasó bastantes veces con la Sony, pues que la tapita que pones es un gris claro y a poca luz que haya alrededor, si no la metes en una caja o debajo de un jersey o algo, pues las medidas ya son aberrantes, ¿no? Y también, por ejemplo, a la hora de hacer los darks, también influye mucho el que tú tengas la cámara funcionando un rato antes de hacerlos, porque si la cámara está fría, al principio la señal que recoge es más baja. Y luego, cuando la cámara ya lleva trabajando parece que un la rato, gente ya la señal que recoge no es más entra, alta. pues Así entonces, si os que parece, eso también a la hora continuamos. de Voy a hacer los tomar yo darks, Sí, sí, se puede seguir. bueno, haber Muy tenido la bien. cámara trabajando un ratillo para que la cosa ya esté como estabilizada en temperatura, ¿no? Mira, esa, sí. Sí, hay curvas por ahí en internet de gente que lo ha medido y sí, se ve cómo va subiendo, ¿no? el nivel de señal. Por eso, esto tiene muchas variables. Sí. Sí, lo que pasa es que normalmente lo que no tenemos es la paciencia necesaria Claro. para estudiarlo con tanto detalle, porque ya nos cuesta poner los equipos y estar toda la noche haciendo las fotos, porque claro, esto implica planificar más todavía las fotografías que queremos hacer, conociendo el sitio, y bueno, como decía Marco, no hace falta llegar a los decimales, pero sí saber cuál de los ruidos son los que más nos van a afectar. Sí, yo creo eso, pues que es de ayuda. Y ya te digo, y si uno no se mete en estos líos, pues digamos que tú dispara largo, lo que puedas, siempre y cuando no te metas en otros problemas y ya está. A lo mejor estás disparando largo y no era necesario, pero tampoco te va a perjudicar, ¿no? Ya. Muy bien. Voy a tomar yo entonces Muy bien, gracias, Leo. el testigo. Agradecer a Marco su exposición, que, insisto, me parece magnífica y son unos apuntes que merece la pena el tenerlos ahí guardados. Los subiremos, por supuesto, a las redes. Gracias, Bien, Leo. a ti. Comparto yo ahora pantalla y voy a retomar la presentación de Marco en este punto, en el que él ha estado identificando determinados tipos de ruidos y yo casi me voy a permitir una licencia a mayores, y es que, claro, el ruido es un tema matemático. Como habéis visto, hemos visto muchas fórmulas, pero la realidad es que salimos al campo o a nuestro observatorio y nos encontramos con todas estas dificultades. La inmensa mayoría de estas dificultades las tenemos que resolver antes del procesado. Y eso es lo que ya vimos en una de las charlas anteriores, que hablábamos de cómo se calibraban los marcos y cómo se evitaban esos ruidos o el ruido térmico, el ruido de lectura, los flat, los dark, las vías. Con todo eso vamos a reducir muchísimo más ruido del que podamos luego reducir en un buen procesado. Entonces, tenemos que quedarnos con esa primera idea. Merece la pena el ir a cielos oscuros, trabajar con máquinas refrigeradas, con hacer muchas fotos para después apilarlas, hacer unos buenos flats, porque si nosotros partimos de un buen máster de luz, tenemos muchas más probabilidades de llegar a una foto contundente y con todo el detalle que buscamos, que si nos toca trabajar como nos está pasando ahora, desde casa, desde las terrazas, desde las ciudades, con farolas y con un montón de gradientes y luces que nos rodean. Dicho esto, vamos a ver qué podemos hacer cuando llegamos al PixDesign. O sea, dentro del PixDesign, y ahora me voy ya al final, ya hemos hecho todas las calibraciones, hemos hecho los apilados, tenemos un máster y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues nos vamos a encontrar con cosas que están ahí y que tenemos que intentar eliminarlas. Entonces, PixDesign tiene una serie de herramientas que nos van a ayudar a combatir el ruido, no a eliminarlo, porque nunca se podrá eliminar del todo, salvo que le demos un hachazo a la foto, y ese no es el espíritu de PixDesign ni de estos talleres. El tema es que conozcamos qué tipo de herramientas podemos disfrutar o usar para trabajar el ruido. Dentro del ruido que ya nos llega en la foto, tenemos que empezar también a discernir. Vamos a encontrarnos con un ruido que vamos a llamar de RGB o luminancia, que es el ruido de los detalles,
esos granulados que a veces vamos a ver. Y luego hay otro tipo de ruido, que es el ruido de la crominancia, esas manchas de colores que van a aparecer. Entonces, según el tipo de ruido al que nos enfrentemos, podremos utilizar unas herramientas u otras. Las vamos a ver luego en un procesador rápido. Pero también quería meter dos consideraciones. Según lo que hemos estado viendo con Marco, pues nosotros ahora nos estaríamos moviendo en las herramientas de reducción de ruido de crominancia, de manchas de colores, y la reducción pues, de los moteados y de los granulados que aparecen con todas estas herramientas. Pero bueno, también hay métodos más drásticos, hay métodos mucho más drásticos. Y uno sería pues el Dynamic Crop. Si yo tengo mucho ruido normalmente en la parte de fuera de la foto, pues la recorto y me quedo con lo que tiene menos ruido. Si tengo mucho viñeteo, si tengo mucho gradiente, me lo cargo, lo recorto y me quedo con la parte de la imagen que sé que voy a poderle sacar un buen provecho. Veremos también herramientas de análisis. Esta ya nos la enseñó el otro día José Luis, que es nosotros podemos descomponer una imagen en sus bubbles e identificar dónde está el ruido. Dicho esto, vamos a ver. Para la crominancia, dos procesos. Uno es el SCNR, que también lo hemos visto ya utilizar, que es el que nos permite eliminar el exceso de uno de los colores, normalmente el verde, por el tema de la matriz Bayer. Y luego otro que no lo hemos visto y que me gustaría por lo menos comentarlo, que es el Channel Match. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para mover entre sí las imágenes de los tres canales, rojo, verde y azul, o si son imágenes de banda estrecha, pues las que sean. El caso es que podemos moverlas y ponerlas exactamente una encima de la otra para evitar que nos salgan los halos de colores. Luego lo veremos. Luego nos vamos a meter en los procesos y en los scripts para eliminar el ruido de luminancia o RGB. Pero todo no vale para todo. Fijaros que aquí he hecho una línea divisoria y os pongo fase lineal y la fase no lineal. Es decir, sin estirar y estirada. Las que están más o menos por el centro es porque se podrían emplear, si están en el centro es porque valen tanto para uno como para el otro. Se pueden aplicar en las dos fases. Estos de aquí, en realidad, están pensados sobre todo para trabajar en la fase lineal, aunque claramente las herramientas se han ido cada vez sofisticando más, haciéndose más potentes y se pueden trabajar en distintas líneas. En cambio, el ACDNR, que también lo conocéis, que es la eliminación de ruido una vez estirado, esta es una herramienta ya bastante anciana y salió y se definió para trabajar en la fase no lineal y ahora para la lineal no da buenos resultados. Lo mismo que tenemos unos scripts que también pueden funcionar muy bien, pero esto sí que está hecho expresamente, si no me equivoco, para la fase lineal. Digo si no me equivoco porque yo he leído sobre ellos, pero no los he aplicado, no los he usado. Y luego otro tipo de ruido, si me permitís la licencia, que no es ruido, y es que nuestras imágenes se desenfocan. A veces porque nosotros hemos hecho mal la fotografía, no hemos apurado bien el enfoque, no nos hemos asegurado o se nos ha movido el enfoque. Pero otras veces porque a lo largo del proceso y el desarrollo del mismo procesado, la imagen se va enturbiando. Entonces, necesitamos que esa imagen la podamos volver a reenfocar, entre comillas. Eso es lo que se llama el proceso de deconvolución. O sea, nosotros el ruido normalmente lo vamos a quitar emborronando la imagen, desenfocándola un poquito. Pero si la desenfocamos tanto que lo que queremos ver lo perdemos, dentro de este proceso tenemos que encontrar la herramienta luego de echar marcha atrás, de volver a enfocar lo que hemos desenfocado o que no queríamos desenfocar, pero que al final ha sufrido ese desenfoque. Esos son los procesos de deconvolución y ahí tenemos claramente dos procesos que vamos a intentar ver rápido, pero los vamos a ver. Uno que sería el proceso de deconvolución por excelencia, que es el que se emplea en la fase lineal, mejor dicho, el que no se emplea porque es muy complicado, pero que funciona. Y otro que es mucho más sencillo de aplicar, que es el Unshark Mask, que se puede usar ya en la fase lineal para darle ese toquecito de enfoque a la imagen que queremos procesar. Bueno, pues sin más, si os parece, nos vamos al programa y nos vamos a meter
en el Pixie Sign. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con una imagen de Jorge Martín. Es una imagen de la M101 y es una imagen muy representativa de lo que hacemos pues aficionados como nosotros. No estamos trabajando en un observatorio con unos equipos último grito, sino que salimos al campo, vamos a disfrutar o donde podemos, y además de la fotografía, pues nos llevamos un buen recuerdo de la contaminación lumínica, de los viñeteos, de los gradientes. Lo vamos a ver. Entonces, herramientas, hoy el proceso es herramientas que nos ayudan a ver el ruido. Marco ha sido clarísimo cuando nos hablaba de que a través de las estadísticas nosotros podemos ver qué desviaciones tenemos y eso significan ruidos. Y nosotros podemos ver si en una imagen, antes de meterle mano, tiene señal o no tiene señal. Pero es que, claro, lo normal es que vayamos buscando la señal. Pero también veíamos el otro día, nos decía José Luis, si hemos hecho un buen estirado con una buena calibración de color, las medianas tienen que ser muy similares. O sea, los datos nos van a dar una información matemática que si sabemos traducir nos van a orientar si el trabajo lo estamos haciendo bien o mal. Entonces, lo mismo con las desviaciones, pues podemos ver qué niveles de ruido tenemos para cada uno de los canales. Esto lo dejo ahí como perlita, ¿eh? O sea, las estadísticas no nos sirven para combatir el ruido, no nos sirven para reducirlo, pero sí para analizarlo y saber qué hacer con él. La siguiente, yo ahora, pues sí, con el Screen Transfer Function le doy un estirado virtual y veo lo que hay. Bueno, esta es una imagen que, bueno, pues ya de por sí impresiona. Está súper bien centrada, vemos una nebulosa grande en medio, que es la 101, vemos aquí otra chiquita, aquí hay una galaxia, por aquí. Bueno, esto ya veremos que al final que hay casi tantas galaxias como estrellas. Pero lo primero que me encuentro es que veo la imagen roja. ¿Y por qué veo la imagen roja? Veo la imagen roja porque tengo aquí los tres canales. Si os fijáis, están los tres canales alineados y esta cámara pues no tiene filtro de H-alfa, está capada y se apodera el H-alfa. Entonces, para ver más o menos en unos colores reales, lo que tengo que hacer es pedirle a la cámara, al programa, que me busque el punto negro en cada uno de los canales, el punto negro, el punto blanco y el background, y que los iguale. Haciendo esto, pues ya me recuerda un poquito más al cielo. Si además a esto le echo para atrás los medios para quitar esa luminosidad, yo ahí ya empiezo a ver una imagen astronómica como mínimo resultona, ¿eh? Vale, siguiente paso. Es un paso del proceso, pero que también me ayuda a eliminar estas partes que veo aquí, que podría catalogar de ruido. Si aquí las diferencias de señal son tan tremendas, podría considerarlo ruido, ¿no? Entonces, pues para eso lo que hacemos es aplicar el Dynamic Crop. Vamos a recortar. Yo aquí soy un poquito exagerado, no haría falta meternos tanto, pero claro, si quiero resaltar la gran galaxia central que tenemos sin perder el detalle de un montón de ellas que hay por aquí. Entonces, mi propuesta está ahí, puede más o menos gustar o no. Con este recorte me quedo con esta imagen. A ver, tengo que cerrar porque no quiero que me pase lo del otro día, porque si pierdo el proyecto luego me va a tocar. Esa imagen la vamos a dejar ahí. La voy a poner en un tamaño que la veamos todos mejor. Ahí está. Y otra forma de ruido es que claramente, aunque hemos recortado mucho, nos queda pues el viñeteo de las esquinas. El otro día hicimos el DBE, la extracción de background. Hoy vamos a utilizar otro que suele funcionar bien para imágenes de este tipo, que es el proceso, el automático, ¿eh? Vamos a trabajar con el extractor automático del background. Y como es viñeteo, le vamos a poner división. Si yo, sin tocar nada, los parámetros
por defecto. Lo lanzo aquí, la imagen que obtengo es esta. Naturalmente, como he quitado una capa de datos, ahora ha cambiado la calibración. Le vuelvo a dar calibración. Fijaros, ya casi se han alineado los 3 canales y ya me está dando un color como más natural. Muy alto todavía, pues veis, la imagen. Yo no he hecho todavía una calibración de color. Ya hemos visto también que la calibración de color la podemos hacer pues, por el procedimiento tradicional o utilizando el Photometric Color Calibration. En este caso, esta es la M101, es algo tan sencillo como buscar aquí M101 y me va a traer las coordenadas al decirle que las busque. Yo le digo que me las traiga aquí, pongo la distancia focal con la que trabajó Jorge, que era el 600, el tamaño de la Canon 6D, que es un 6,4, y en principio aquí se pueden tocar más parámetros, pero con esto lo lanzamos y al lanzarlo nos hace este análisis. Como veis, hay un montón de estrellas que se acercan bastante a la línea, quedan un poco dispersas, o sea, no es de las mejores, pero sí que claramente ha identificado bien la zona y ha buscado el color de todas estas estrellas y va a buscar la manera de que esto se aproxime a los colores que aparecen en las bases de datos. Esto nos lleva a esta imagen. Todos estos pasos que estamos dando de momento, pues son como muy genéricos, como muy habituales para todas las imágenes. Creo que se nota el cambio. Bueno, porque está oscuro. Aquí ahora tengo que volver a oscurecer, pero ya empiezan a aparecer unos tonos más naturales. Los azulados, los rojizos de las grandes galaxias elípticas que hay por ahí. Bueno, estamos ya en calibración. Vale. Un ruido que en este caso no es mucho, pero que existe. Si os fijáis, hay algunas estrellas, yo creo que se llegarán a ver, que las estrellas tienen un exceso de color verde. ¿Se aprecia en casa? Entonces, le voy a aplicar la primera herramienta realmente de reducción de ruido, que es el SCNR. Lo que hace es eliminar el exceso del color en cuestión. En este caso, voy a bajar este tono verde y, bueno, lo podría aplicar tal cual está, o si creo que puede ser muy agresivo, pues podría tocarle un poquito el color. Esta herramienta, lo he dicho, normalmente se aplica para el verde, pero por alguna misteriosa razón podríamos encontrarnos con una imagen que tuviese más rojo del habitual o más azul. Entonces podríamos aplicarle a esos canales unas reducciones, y es una reducción, no es que bajemos la curva, sino que le quita una cantidad, es como si le quitara un gradiente. Si aplicándole llegamos a esta imagen. Si os fijáis, las estrellitas, ese halo verde que tenían, ya lo han perdido, Y voy a seguir. O sea, primera herramienta claramente de reducción de ruido. Otra, pasa que es un ruido cromático, como hemos dicho antes. Vamos a ver otra situación que nos podemos encontrar. Estas estrellas están bastante bien calibradas. El enfoque tal vez se podría haber mejorado, pero voy a coger un pequeño preview. Y alguna vez os habréis encontrado que las estrellas, en vez de salir así, estas tienen un pelín, pero de aberración cromática. Si os fijáis, esta estrella tiene un cierto tono rojo por arriba y un cierto tono azul por abajo. Y todas prácticamente tienen algún tipo de desviación de color. Cuando todas las estrellas tienen esas desviaciones en la misma dirección,
porque el objeto estaba muy bajo en el horizonte y el equipo pues entra en funcionamiento la difracción de la luz y entonces separa los canales. Si todo está en la misma dirección, se corrige fácilmente. Si es una aberración en las esquinas y cada una va en una dirección, eso se complica un poco más, pero también se puede corregir. Y se puede corregir con esta herramienta, con la herramienta Channel Match. Yo podría empezar ahora a tocar, fijaros, tiene los 3 canales, RGB, o si fueran imágenes de banda estrecha, las que fueran, y yo puedo ir moviendo píxel a píxel, a derecha, a izquierda, arriba y abajo, de cada uno de los canales. Entonces, yo aquí podría corregir esto dándole unos toques de unos píxeles, pero primero veamos qué es capaz de hacer la herramienta. Yo lanzo esto aquí y fijaros lo que va a hacer. Le he pedido que me mueva 10 píxeles cada uno de los canales. Fijaros que cada color me lo ha llevado a donde él ha querido. 10. 10 a la derecha, 10 abajo, ¿vale? Entonces, esto si lo vuelvo atrás, fijaros en los bordes de arriba, que se ve claramente cómo se ha desplazado un canal sobre el otro. Si se aplica esta herramienta, luego lo primero que habrá que hacer será recortar los bordes. En realidad no se usa así de fuerte. Aquí lo que se hace es, si yo tengo el canal rojo arriba y a la izquierda, pues normalmente me voy aquí y le digo el rojo, lo desplazo a la derecha, por ejemplo, perdón, esto lo tengo que poner a 0, lo voy a desplazar a la derecha un 0,30 y abajo un 0,20. Y el azul que está abajo y a la derecha, pues lo subo arriba y a la izquierda. El azul arriba y a la izquierda. Y lo aplico a ver. Fijaros, ya tiene menos, no sé si se aprecia, pero ya tiene menos rojo y menos azul. Aún tendría que darle un poquito más de rojo, arriba y abajo, y el azul un poquito más a la izquierda y arriba. Ahí la estrella más o menos ya ha perdido esos halos de colores. Necesito feedback. ¿Se ve desde casa esto? Sí, sí se ve. ¿Sí? Se ve, no mucho, pero sí que se ve un poquito. Bueno, pero cuando aplicaba el otro sí, ¿no? Hombre, el otro sí. El otro sí. Bueno, pues esta es una herramienta que lo que nos hace es evitar esas aberraciones cromáticas que no sería un ruido estrictamente hablando de acuerdo a la exposición de Marco, pero que si hablamos de que el ruido es lo que nos fastidia, esto también nos fastidia y somos capaces de corregirlo. Yo tengo preparadas unas máscaras para las fotografías que habitualmente hago con determinados equipos para calibrar los canales esquina por esquina y en el centro de la imagen. O sea, que si tú pones máscaras, puedes mover un trocito de la imagen, no todo, ¿eh? Y entonces arreglar cada una de las esquinas. Bueno, dejo esto en su sitio y vamos a seguir. Voy a cerrar este. Bueno, pues esto era una de las herramientas, ya hemos visto las 2 herramientas que trabajan con el cromatismo. Vamos a ver ahora otra imagen y esta vez vamos a ver cómo hacer una deconvolución. La deconvolución se hace con esta herramienta. Esta herramienta, a ver cómo lo explico. El ruido, una parte de los efectos es el desenfoque, como decía antes. Y normalmente ese desenfoque se produce por movimientos de los equipos, por malos seguimientos, por defectos de la maquinaria, es una parte importante. Entonces, la deconvolución lo que hace es todo lo contrario a la convolución. Convolucionar es emborronar, es difuminar. Entonces, si sabemos cómo hemos difuminado, cómo hemos emborronado, qué le hemos hecho a la imagen para que salga desenfocada, yo puedo hacer todo lo contrario,
para que esos efectos se contrarresten y se mejore el enfoque. Eso es deconvolucionar. Pasa que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Para poder conseguir una deconvolución, lo primero que necesitamos es una muestra del efecto que tenemos que corregir. Entonces, esto pretende ser una estrella y yo aquí puedo variarle los valores dependiendo de la imagen que yo voy a tener. Si yo me vengo aquí a mi imagen y me veo una estrellita de las que voy a tener habitualmente, esta por ejemplo, o estas, son más o menos redonditas, pero los núcleos están ahí bastante... Entonces yo puedo generar de manera artificial una muestra. Si mis imágenes son ovaladas y tienen una dirección de oval, yo como veis lo puedo mover, creo que se verá en casa, lo voy a exagerar un poco. Entonces, si mis estrellas tienen estas formas, yo puedo intentar mejorar el aspecto de la imagen. Las estrellas se corregirán un poquito, pero sobre todo la parte de la nebulosa se querrá enfocar otro poquito, ¿eh? Entonces, lo primero es crear un patrón. Si queremos ser más exactos, hay una herramienta que me permite a mí generar mi patrón de imágenes. Y para eso voy a poner un ejemplo. Con esta otra herramienta, con el Dynamic PSF, que sería generar dinámicamente una muestra, lo que hacemos es seleccionar estrellas. Buscamos estrellitas que veamos que son representativas de lo que de lo que tenemos fotografiado. Voy a hacer solamente unas pocas, porque evidentemente cuantas más cojamos, mejor. ¿Cuáles son las ideales? Pues ni muy grandes ni muy pequeñitas, un valor intermedio. Y bueno, dependiendo del tipo de desenfoque que tengan, las adecuadas serían las que sean con el MUFAT. Una vez que se tienen, si has sacado 60, 70 estrellas, si se le dice que se ordenen, él te va a dar los valores medios y va... Entonces, tú lo que haces es ordenarlos por valor y lo que podemos hacer es eliminar los que estén por arriba y por abajo. Imaginaros que estos de aquí abajo, estas tres, no las quiero, las señalo, hago suprimir y las he quitado. Cuando ya tengo todas vistas, que más o menos son representativas, le doy a la camarita y me genera, ¿habéis visto? Ahí me sale un patrón, una imagen de lo que podría ser una de las estrellas de el promedio de las estrellas que yo he seleccionado. Y este será el patrón que va a intentar corregir con esta herramienta. Voy a cerrar esto y voy a utilizar lo que ya hice, porque si no se me va a desarmar el proyecto. Esta era la herramienta. El patrón que obtuve era este. Hice muchas más estrellas y claro, pues sale, pero vamos, fijaros que es muy parecido al que salía. Entonces, ya veo que estas estrellas en general son bastante redonditas, y no están mal, no están mal. Y ahora viene el momento de aplicarlo. Entonces, voy a aplicarlo sobre un preview para ver el efecto. Fijaros que esta imagen tiene ruido, bastante ruido. Y el efecto de la deconvolución será que va a intentar enfocar, pero vamos a pagar un peaje alto, que va a ser un incremento importante, muy importante del ruido. Lo voy a lanzar. Con estos parámetros hay que hacer pruebas y error, efectos. Fijaros, interacciones. Mi recomendación es utilizar el Richardson Lucy, que es el que funciona medio bien, por lo menos en las prácticas que yo he hecho. Las interacciones entre 10, 30, 40, no llegar a 50. Cuantas más, si ponemos ya muchas, la imagen se va a estropear más de lo que podemos luego recuperar. Y como ya hemos visto en otras herramientas, tenemos aquí una protección, que esta sí que hay que trabajarla con muchísimo cuidado. Aquí una milésima o una 10 milésima arriba o abajo nos puede estropear la foto o arreglarla perfectamente. Yo hice varias pruebas y con una aplicación del 50%, utilizando
Esto lo voy a quitar ahora para que lo veáis. Y con estas protecciones, una protección global oscura y una protección de brillos, la protección de brillos lo dejo porque enseguida se estropea, ahora veremos, y lanzo estas interacciones con estas atenciones al ruido, con los 4 primeros wobbles, voy a tocarlos en esto es muy parecido a las reducciones que ya hemos visto en alguna historia, lo lanzo y son 10 interacciones que le cuesta un ratito, pero quiero que os fijéis en el detalle de si enfoca algo o no enfoca. 10 interacciones, esto rapidito. No ha hecho nada especial. ¿Veis si enfoca o no enfoca un poquito la nebulosa? Se ve claro, ¿no? Pero estamos pagando un peaje, desde mi punto de vista, muy alto. O sea, conseguimos un enfoque de la nebulosa, pero fijaros, las estrellas empiezan a salir artefactos rojos raros con unos halos tremendos. Entonces, para que eso no se produzca, necesitamos proteger esas estrellas. Entonces, para eso yo apliqué esta máscara de estrellas, conseguí esta máscara, fijaros, son una máscara de estrellas bastante dilatadas y con una expansión importante, pero con un degradado que me permita aplicarlo. Esto lo voy a aplicar a la imagen. A ver. Fijaros a ver ahora, ¿veis? Esa es la máscara que yo aplicaba. Entonces, aplicándole esa máscara por fuera y por dentro, fijaros que aquí en la protección le puedo decir que utilice una imagen externa como máscara, que es la misma, o sea que la va a utilizar por dos lugares, y ahora voy a lanzarle lo mismo que hemos hecho antes. Ya está, vemos antes y después y me dais vuestra opinión. Se ve que ha mejorado el enfoque. Fijaros que las estrellitas más pequeñas apenas se veían y ahora se ven. Sí, sí que se nota bastante, sí. Se nota, Sí, pero sí, sí. hemos protegido las estrellas y ya no aparecen esos cercos raros que teníamos antes. Entonces, esto es un proceso de deconvolución. Lo que no hemos visto es que aquí nos ha generado un poquito más ruido del que ya teníamos. Eso se puede conseguir utilizando una máscara más compleja que la que yo he puesto. Si yo, en vez de utilizar esta máscara, que es solo, perdón, esto era lo de... es solo una máscara de estrellas, si además hubiera hecho una parte en la que me protegiera el fondo, con toda la complejidad que eso significaría, de manera que solo actuara sobre la parte que yo quiero enfocar más, que sería en este caso las nebulosas y las estrellas, etcétera, pues conseguiría otro efecto. Pero vamos, yo como muestra os traigo esto para que veáis relativamente fácil de usar, pero es como muy complicado de ajustar. Hay que hacer mucho ensayo y error. Yo, como ya os dije el otro día, estos procesados tienen un carácter meramente didáctico, no busco, seguramente yo aquí no lo hubiera aplicado en este procesado, pero para que lo vierais cómo es, sí lo hice. Entonces, la imagen que obtuvimos, a ver si vemos la diferencia, hemos pasado de ahí a esta. Fijaros que si me acerco un poquito, no mucho, porque entonces veo más ruido, ¿veis cómo se mejora el enfoque? Se nota, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues vamos a seguir. Ya tenemos un proceso. Hemos enfocado la imagen un poquito más. Ahora, sí o sí, hay que meterse con el ruido. El ruido que tenemos, que como vemos, pues es importante. Para poder atacar el ruido, lo primero que tengo que conseguir es una máscara. Esa máscara, aunque ya la había hecho antes, la realidad es que esto ya lo había aplicado.
Tenemos que, os recuerdo, igualar los canales para que la luminancia sea como tiene que ser. De ahí obtenemos una luminancia, era esta, hecho para atrás. Era esta luminancia, primero la estiro bastante binarizada, o sea, blanco-negro. Aún soy más agresivo utilizando estas herramientas que ya conocéis. Aquí apliqué una reducción de ruido bastante fuerte a la máscara para que no me dejara grumos que me pudieran trasladar ese efecto a la imagen principal. Entonces me eliminé los canales 1 y 2, el 3 y el 4 los he desenfocado bastante. Entonces llegué a esta imagen que además luego le pegué un recorte arriba y abajo, binarizándolo más todavía y asegurándome de que el negro es negro y lo blanco que tenga bastante señal por encima del 0,5. Con esta máscara la apliqué aquí y entonces vamos a ver qué ruido podemos trabajar. Antes de meternos en las herramientas, aquí tengo 4 caminos distintos de meterle mano a este ruido, que es lo que veíamos en la transparencia de las... Pero antes de trabajar en eso, vamos a hacer otra pequeña experiencia. Vamos a generar un pequeño preview de una zona de la imagen, no sé, por ejemplo, ese trocito. Lo voy a sacar fuera para que la imagen sea independiente y que no me quite sitio en la mesa. Este lo cierro ya, que no lo necesitamos. Y a este lo que le vamos a hacer es, vamos a descomponerlo en canales. Vamos a descomponerlo en canales con un script que hay ahí, que es muy cómodo para este tipo de trabajos, que es dentro de los scripts, dentro de análisis de imagen y dentro de análisis de imagen, extracción de los layers, de wobbles layer, de las capas layer. Y aquí le podemos decir, pues cuántas queremos, 4, 5, 6, le voy a dar 6 y le decimos que sí. Entonces fijaros que de la imagen anterior me está dando todas estas posiciones que si yo ahora las voy estirando, veremos dónde tenemos el ruido. Esta sería el resto, sería de Wobble 7 para arriba, Wobble 6, Wobble 5, Wobble 4, 1, 2, 3. Claramente el ruido lo tenemos en la 1, en la 2, en la 3 tenemos ruido cromático, fijaros se cambia, esto es de alta frecuencia, son motas, estas ya empiezan a ser más de ondas, son zonas más anchas, y en la 4, bueno, es que el nivel 0 ya se considera. Entonces, en el Wobble 4, fijaros que las manchas de colores son todavía más amplias. Estos ya serían ruidos cromáticos y estos más ruidos de luminancia. Ya hemos identificado por este medio dónde tengo que atacar el ruido. Entonces, esto lo voy a borrar. Ya sabemos que sobre todo va a ser los wobbles del 1 claramente, el 2 y el 3 claramente, incluso el 4. Este lo borro y me voy a coger este. Bueno, pues, ¿cómo lo podemos trabajar? Una manera puede ser esta, la combinación del Morphological Transformation utilizándolo como median, y en vez de darle la forma característica redonda, le voy a dar un aspa. Entonces, si yo me vengo acá, estos ruidos que veo aquí, si yo los lanzo, fijaros, creo que se nota que lo ha difuminado. Lo ha difuminado, pero yo veo, no sé si lo veis desde casa, un patrón en X
Hemos cambiado las manchas irregulares por unas manchas en formato X. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues con esta vía, vuelvo para atrás, antes de aplicar esto, deberíamos de aplicarle una máscara, en este caso, la máscara que hemos obtenido antes, la aplicamos acá, que creo que ya está puesta ahí, a ver. Por eso las estrellas me salían ya bien, la máscara está. Entonces, si yo le aplico, como os decía, esto, voy a proteger las zonas luminosas, pero voy a cambiar este ruido irregular que no tiene un patrón claro, lo puedo convertir en este, que me lo iguala un poquito más, pero sigo viendo un patrón. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Pues utilizar otra herramienta, que sería la de convolucionar. Convolucionar, sabéis que es emborronar, es difuminar. Como lo que me queda es muy suavecito, podría aplicar esto. Con la combinación de estas dos imágenes, perdón, de estas dos herramientas, las voy a cerrar, con la combinación de estas dos herramientas con esta máscara, obtengo esta imagen, con este tipo de difuminado. Pero si yo lo estiro salvajemente, veis cómo el patrón se ve. La realidad es que, claro, la imagen no es así. La imagen luego va a tener que ser algo así. Y entonces el ruido que se veía tanto, con esto se va a disimular. La voy a dejar aquí de muestra, un poquito más grande. Otra forma de utilizarlo es con el Multiscale Limb Transform. Esta es una de las preferidas. Si esto fuera un ranking, esta es de las que yo uso más. Lo que pasa que no hay una herramienta para usar siempre. Sí que es cierto que nos acostumbramos a una de ellas y somos capaces de dar mejor los parámetros y esa nos funciona mejor, pero no porque las otras no funcionen, sino porque tenemos que estudiarnos las demás. Y si fuéramos expertos con las 4 herramientas, luego podríamos elegir cuál es el efecto que produce. Con esta herramienta, fijaros lo que estoy haciendo. Suprimo el nivel 1 de layers, voy difuminando el 2, el 3, el 4 y el 5 hacia abajo, con un difumino de 2.5, 2.0, 1.5, 1.0. Y además le aplico, en este caso, un ajuste de ruido automático en el que le das un valor y le das un nivel. El valor le doy el 3 y un nivel de un 60%. Si yo lanzo esto a esta imagen, lo que obtengo es esto. Así oscurito, parece que está muy bien. Vamos a ver la prueba del algodón. Ahí lo veis. Fijaros, aquí tengo un ruido que, bueno, es bastante heterogéneo, bastante homogéneo, es muy similar, pero no tiene un patrón. Entonces, naturalmente esto no se ha de ver así. Si le doy el estirado que tiene esta otra, pues también valdría, ¿no? También valdría. Lo dejamos aquí abajo. Ya tenemos 2 caminos. Vamos a ver otro. El TGD Noise, que también lo vimos el otro día. Esta herramienta es muy poderosa. Esta es de las que claramente valen tanto para la parte lineal como no lineal. Y todo depende de los valores que le demos a estos 3 deslizadores. También podemos generar una máscara que va a aplicar. Fijaros, vamos a ver, que yo aquí modificando estas posiciones, yo puedo ir tocando. Ese estaría mejor. Tal vez un 22. Pero yo con esta herramienta me pego montones de ratos intentando ubicar. Supongo que habrá procedimientos matemáticos que yo no conozco.
No podemos utilizar una máscara externa ya hecha por nosotros y Sí, acabar más deprisa. sí, claro. Bueno, es que yo ya la estoy utilizando. Recuerdo desde el principio que estamos usando esta, ¿eh? Ujú. Pero sí que es cierto que este tipo de herramientas, que son de las que van a hacer un montón de interacciones, él con arreglo a lo que tú dibujes aquí va a poner unas máscaras intermedias que van a ayudar, ¿eh? Oh, Entonces, tú aquí pues, puedes obtener la máscara. Puedes obtenerla. De hecho, si tú la lanzas así, esto ya es esta imagen puedes hacer una copia. A ver, esta imagen haces una copia y ya tienes la máscara. Te la llevas, ¿eh? Yo estoy trabajando con previews para no perder el caso es que aplicando esto, y lo mismo que me toca aquí estar tocando para encontrar la máscara, me toca estar mirando aquí qué valores tenemos que dar. Os recuerdo que estos son exponentes. Si esto es un 1, significa que está poniéndole un 0 al 3.5 y se convierte en 35. Si esto es un -5, está poniendo 0, o sea, 5 ceros por la izquierda. Y estamos hablando de 10 millonésimas. Y entonces, tocando todos ellos, llegas pues a un compromiso que puede funcionar, que en este caso lo que yo obtuve era esto. Y como veis, se parece bastante a los otros. Vamos a hacer la misma prueba que antes. Fijaros, acá, si yo hago un estirado salvaje, veo que el fondo pues ya no es esos puntitos que había, pero bueno, me cambian los puntitos por topos grandes, que evidentemente cuando yo le traigo el nivel de luz que tiene que tener, pues todo eso no se ve. Entonces, este es otra manera de conseguir reducir el ruido. Os recuerdo que estamos en la fase lineal, no hemos hecho el estirado. Y por último, el Multiscale Media Transform, estas serían los wobbles puros y duros, aunque podemos también poner una máscara, igual que hacíamos en el otro lado, y aquí podemos ir combinando la reducción de ruido que le metemos a cada uno de los canales. Con este, y haciendo ensayo y error y probando, que para eso los previews van muy bien, el resultado que obtengo es este. Que si lo estiro para ver lo que hay, pues es otro tipo de gránulo por detrás. Pero si le traigo el estirado que tienen sus compañeros, pues como veis, yo no sé si seríais capaces de discernir. Claro, los he puesto muy chiquitos, pero no hay apenas diferencia entre uno y el otro. Tal vez, no sé si los llegáis a ver desde casa, hay unas pequeñas diferencias de tono de color. Pero no, porque dependiendo del desenfoque que hace al fondo, pues se apoderan más las manchas azules o las manchas rojas, verdes no, porque ya las quitamos en su momento. Entonces, ahí hemos llegado a la reducción de ruido antes del estirado. ¿Qué habría que hacer ahora? Pues el masker stretch. Encontramos el punto medio. Yo, como aquí, ya lo expliqué ayer, si yo le pido esto es un background de 250 y a mí esto me parece una exageración, voy a pedirle como mínimo eso, pues yo aquí le he puesto 220. Con 220, voy a cerrar esto, obtenemos esta imagen. Bueno, ¿cuál elegí de estas 4 yo? Pues la verdad es que no elegí ninguna. Como la última que hice fue esta, pues apliqué esta. Y entonces la imagen con esa reducción de ruido está aquí. No sé si llegáis a ver el antes y el después. ¿Se ve en casa? Sí, sí se ve, sí. Vale. Pues eso es lo que hemos Se ve bien. así es como lo apliqué. Y bueno, ya tenía esa reducción de ruido y ahora lo que me toca hacer es el estirado. Os recuerdo que esto está sin estirar y con el Masked Stretch, como os he enseñado, hemos llegado a esta imagen.
Fijaros que al estirar aparece el color azul. Entonces, lo primero que tengo que hacer es interesarme a ver qué ha pasado ahí. Si yo abro el histograma, veo que el azul se ha adelantado. Está por delante del rojo y del verde. Y mi primera sensación fue decir, bueno, pues, ¿qué pasa si yo ahora bajo el verde un poquito? Perdón, el azul. Si yo le bajo el azul para que se vaya con sus compañeros, fijaros que la imagen toma toda un color rojizo que me gusta bastante menos que el otro. Está entre un rojo y un verde. Entonces, esto lo voy a dejar como está. Como práctica os diré que por si había habido algún error, volví a aplicar el Photometric Color Calibration y la imagen me la deja exactamente igual. Entonces es una cuestión de la cantidad de luz que hay. Fijaros, si yo aquí la bajo, la imagen ya toma unos colores que me gustan mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues fue aplicar el histograma con un recorte y al aplicar el recorte llego a esta imagen. Esta. Ya la tenemos estirada y todos esos grumos que veíamos de colores antes, fijaros dónde están. Supongo que los veis. Entonces, llegamos a una segunda fase que es el ruido después del estirado. Entonces, ¿qué herramienta vamos a utilizar para después del estirado? Podríamos volver a utilizar prácticamente todas las que os he enseñado, pero insisto, esto como pretende ser didáctico, voy a coger pues el que nos faltaba, que es el ACDNR. Por supuesto que yo voy a estar aplicando mis máscaras. Yo voy a seguir aplicando mis máscaras. Estas de aquí abajo las voy a borrar para que no me quiten sitio. Me quedan 5 minutos. Si no tenéis mucha prisa. Vale. Entonces yo aquí genero una máscara, además de la que yo le aplico, y la vemos. O sea, podemos trabajar con él exactamente igual, además de la otra que aplico. O sea, que este tipo de herramienta nos permite poner dos máscaras, la que fabricas con la propia herramienta más la que tú le pones. Entonces, bueno, yo la aplicación que hice fueron estos datos. Le apliqué la máscara que ya tenía hecha de antes, porque me sirve exactamente igual, y llegué a esta imagen. Se difuminan, por lo menos los puntos más gordos. Como lo he aplicado también la crominancia, esta herramienta permite reducir ruido a nivel de detalle y reducir ruido, si quieres, a nivel de crominancia. ¿Qué es lo que hace la crominancia? Pues disimular, reducir estas manchitas de colores que aparecen ahí. ¿Las veis? ¿Cómo van cambiando? Entonces, esto era un primer paso de reducción de ruido. La otra es que lo que nos está pasando es que para ver la galaxia y ver las galaxias que hay por ahí, estoy sobreexponiendo el fotograma completo. Entonces hay que empezar a trabajar con las curvas. Lo primero que hice fue una curva en la que quiero contrastar, quiero que lo oscuro sea oscuro y ya le voy a dar un poquito de color. Pero para que no se me quede en el fondo, lo que hago es volver a aplicarle la máscara en cuestión. Fijaros, si yo la aplico así, voy a sacar el detalle de las nebulosas y las estrellas. Les voy a dar un poquito de color. Fijaros el antes y el después de la nebulosa, vamos, de la galaxia. Le he dado un poquito de contraste y un poco de color. Vale, y ahora que me he ocupado de eso, me voy a ocupar del fondo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Invierto
invierto la máscara. Fijaros, ahora tapo las estrellas y tapo la nebulosa, la he invertido y le voy a aplicar esta otra. ¿Qué es lo que le hago? Le bajo un poquito el color al fondo y así voy a reducir esas manchas de colores y oscurezco un poco el fondo para que resalte más la galaxia y estrellas. Eso me va a dar este efecto. Oscurezco el fondo, no se ven esas manchas porque estaban demasiado sobreexpuestas y me centro en lo que me interesa, que son, ya se empiezan a ver esas galaxias difusas que aparecen por ahí. Ahí hay una que parece que es una espiral de Canto, estas claramente son elípticas. Sigo trabajando. Esta imagen se ha convertido en esto. Quito esto, quito esto, quito esto. Bien. Ya empezamos a ver un poquito mejor lo que tiene la imagen. Como el fondo veo que está como muy pastoso, ahora le voy a aplicar el HDR Multiscale Transform con un 7 de Wabbles y con todas las protecciones que ya hemos visto en otros casos. Esta parte de las protecciones podéis estaros un día entero practicando con ellas y os daréis cuenta de la gran diferencia que hay de poner 3 milésimas a 5 milésimas. La cosa varía, bueno, lo voy a hacer, voy a abusar un poquito de vosotros, le voy a poner, por ejemplo, aquí un 10, echándolo ya y lo aplico. Fijaros, me quema el fondo y eso que tiene puesta una máscara. Entonces, si le pongo aquí un 3, se ajusta más, es lo que yo elegí. No llega a quemarlo. Es que luego le volveré a meter mano por otro lado, ¿eh? Pero lo que quiero que veáis es que si aquí, en vez de esto, le pongo, por ejemplo, un 0.03, las cosas aplican complicado. Pues no me desagrada. También podría haber valido esta, ¿eh? Es que se ve más nebulosidad, parece. Alrededor de la galaxia, ¿no? Se ven, podría valer, pero es que el núcleo me lo quema más. Entonces tendríamos que proponer una máscara o volver a aplicar un HDR para volver a recuperar un poquito el centro. Pero vamos, esta parte ya no es del ruido. Yo esto lo que quiero que veáis es la aplicación que yo fui haciendo, un poco el camino estándar. Yo pasé a esta. De una a la otra. Porque es que ahora se va a oscurecer. El siguiente paso que apliqué fue otra... A ver, tengo que estar ahí, eso es. Vale. Una nueva herramienta que quería que vierais. Me vuelvo otra vez a la convolución, a la deconvolución, al enfoque. Y en este caso, utilizando una máscara que obtuve con Rank Selection, no aquí, sino la general, me voy a la general, con los deslizadores, me centro en donde está la galaxia y donde están las grandes nebulosas. Entonces, con esta máscara que obtengo con Rank Selection, la tengo aquí, la apliqué, y utilicé esta. Vamos al preview. Fijaros que la máscara me deja trabajar en la nebulosa y las estrellitas que hay ahí. La podría haber complicado más
Podía haber hecho una máscara combinada en la que protejo todo esto y además podía haber protegido las estrellas. Pero como no me disgustaba el efecto que va a producir, no sé cómo lo veréis vosotros, pues utilicé este. Mirad, este tiene visión directa. Yo creo que se ve claramente el efecto de enfoque que produce. Entonces, viéndolo tan cerca, voy a exagerarlo, lo voy a aplicar el 100%, y esto ya sería una exageración, evidentemente. Entonces, si lo bajo hacia abajo a un 60 y le subo de aquí un poquito, veréis que el enfoque claramente se ve ahí, está trabajando solamente en la parte de la nebulosa, que por otra parte es lo que todo el mundo va a mirar. Afortunadamente en una foto tú no te puedes acercar con los ojos a este nivel, pero con el ordenador hacemos el zoom rápidamente. Entonces esta imagen, aplicándolo, los valores que apliqué exactamente son estos, un 2,2 y un 0,6, y con la máscara que había aplicado, entonces paso de esta imagen a esta. Yo creo que se ve el efecto, no me va a acercar mucho más. O sea que es otra manera de convolucionar, de enfocar. Esto es con la imagen ya estirada y antes hemos visto sin estirar la imagen. Bueno, pues llegado aquí, podría seguir haciendo cosas, pero el objeto de la presentación ya ha concluido. Yo luego le apliqué un color saturation en el que tocaba los azules y los rojos, y llegué a esta otra imagen porque quería que aparecieran los azules, pero a mi gusto está demasiado saturada y ha perdido contraste. Entonces, un toque final con unas curvas, que como veis hago una ligera curva de contraste. He bajado un poquito el rojo porque se está apoderando, pero vamos, esto ya para gustos, y el resultado que me da es este. Esta me parecía más apropiada, total que ya la dejo así, como muestra un botón, y como hicimos el otro día, lo que nos falta es firmar. Entonces vuelvo a firmar como el taller de... perdón, que o lo hago por un camino o lo hago por otro. Aplicándolo así, ya hemos firmado la imagen. Y como último, como esta imagen ha capturado las coordenadas cuando le hemos aplicado el Photometric Color Calibration, pues yo puedo ir al script render, anotate imagen, y él nos va a proponer, con todo lo que tengáis seleccionado y que creáis que puede estar en la imagen, pues yo le doy un preview. Y fijaros, esto podría ser. Aquí me está dando solamente las NGs, me está dando... Esperaros, porque esto lo tengo yo aquí metido en esta otra, que ya... Fijaros, el verde es el Messier, los rositas serían los NGs, y todas estas circulitos azules, celestes, todo eso son galaxias, de un catálogo general de galaxias. O sea, fijaros la cantidad de galaxias que tiene este campo. Aparte de las ENGs, las grandes que ya veíamos, que son las grandes elípticas, esta que parece una espiral, aquí tenemos otra, esta que también, esta es irregular, o por lo menos desde aquí no se le ve una forma clara, pero fijaros hacia la izquierda la cantidad de galaxias que se adivinan. Y estamos hablando de un telescopio que era un 80, ¿no?, de diámetro, me parece, Jorge. Si hubiéramos utilizado un 11 pulgadas o un 14 pulgadas, todas estas galaxias se verían
un cierto detalle. Bueno, y hasta aquí el procesado. Hemos visto las herramientas que podemos utilizar para reducir el ruido. Nos vemos entonces, si no pasa nada, el próximo jueves. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, cuidaros. Un saludo para todos. Adiós a todos. Chao. Adiós. Y Gracias a todos. gracias de nuevo, Marco, que ha estado fabuloso, ¿eh? Gracias, Marco. A ti también. Venga, chao a todos. Luego, Gracias. chao. Gracias.